Te presento el concepto más importante del mundo de la IA que debes entender, ya que últimamente parece que solo se habla de ello, pero nadie acaba de comprender exactamente de qué se trata. Así que te lo voy a explicar a continuación con todo detalle. Pero antes, acompáñame en la siguiente reflexión mientras me preparo un café contigo. Hoy me he despertado con algunos pensamientos que no paran de darme vueltas por la cabeza. Por un lado, la incógnita de cómo mejorar el contenido, la calidad de los vídeos, con el objetivo de aportar el máximo valor y llegar a más personas. Un fuego que ha ido creciendo exponencialmente por un hecho, a mi parecer, lamentable. Y es que el auge de la mala información acerca de la inteligencia artificial está creciendo a pasos agigantados, a unos niveles que personalmente me preocupan. Existen muchas cuentas y perfiles en redes sociales con mucho alcance, aprovechando la revolución que estamos viviendo única y exclusivamente para hacer dinero y o ganar alcance malinformando e incluso en algunos casos directamente estafando. Te agradezco a ti que estás viendo este vídeo, por lo que al final del mismo te voy a dar consejos para evitar la mala información, pero antes, a lo que hemos venido. Quiero explicarte unos conceptos claves de inteligencia artificial que te van a aportar muchísimo valor. Voy a hablarte de un concepto que en unos años vamos a experimentar con total normalidad y que va a suponer un antes y un después en la humanidad. Viviremos rodeados de ellos, de hecho, ya empezamos a estarlo, por lo que es muy importante que sepas exactamente de qué se trata con toda la rigurosidad posible. Estamos viviendo una auténtica revolución que va a transformar la humanidad tal y como la conocemos. Tenemos la grandísima suerte de poder vivir el inicio de esta revolución y ser partícipes de ella. Pero es importante que te informes de la manera correcta y no pierdas tu tiempo consumiendo mala información o en el peor de los casos incluso cayendo en estafas. Desde que empecé esta aventura en YouTube hace unos 4 meses, mi principal objetivo siempre ha sido aportar el máximo valor y conocimiento posible. Siempre desde una perspectiva rigurosa y hablando única y exclusivamente de lo que verdaderamente conozco, compartiéndote mi experiencia de los campos en los que llevo muchos años trabajando. En un inicio no tenía pensado centrarme tanto o prácticamente en exclusiva en el campo de la IA, pero dos motivos me han llevado a ello. Por un lado, la proliferación de AI bros con su desinformación, y por otro lado, el poderte transmitir la pasión que realmente siento acerca de esta revolución tan emocionante que estamos viviendo. Y por eso estoy aquí sincerándome contigo, compartiendo mis pensamientos más profundos, antes de contarte este concepto tan revolucionario que vamos a vivir y experimentar a diario con total normalidad en un futuro muy próximo, aunque ahora mismo solo de pensarlo nos parezca pura ciencia ficción. Pero es que además voy a explicarte cómo puedes utilizarlo a día de hoy, cómo puedes aprovechar este concepto revolucionario para tu negocio e incluso para aquellos familiarizados con la programación. Os explicaré cómo construir uno vosotros mismos. Pero sobre todo os voy a explicar lo que no es para que no caigáis en estafas, porque he visto varias cuentas vendiéndote este concepto de manera totalmente errónea, cobrando por cursos sin sentido, con mala información e incluso cobrando por implementaciones de algo que no es lo que te están vendiendo. ¿Pero qué es este concepto? Imagínate poder contar con un asistente personal que esté disponible para ti 24 horas al día, 7 días a la semana, el cual nunca se cansa y además le puedes pedir que realice una cantidad ilimitada de tareas de manera simultánea. Este es el increíble potencial de los agentes de inteligencia artificial. Van a ser los auténticos protagonistas de la transformación digital que estamos viviendo. Pero aunque la idea de los agentes que son capaces de tomar decisiones y realizar tareas por sí mismos pueda parecer novedosa, la realidad es que este concepto ha venido desarrollándose desde la década de los 80, momento en el cual los científicos ya exploraban cómo desarrollar software inteligente que pudiese interactuar como si fuese un ser humano. Desde aquellos tiempos hemos avanzado un larguísimo camino partiendo de sistemas basados en reglas simples hasta los modelos más avanzados de aprendizaje automático capaces de operar independientemente del control humano. ¿Pero por qué, si este concepto es tan antiguo, se ha popularizado tanto ahora? Pues porque los avances tecnológicos nos han permitido pasar de agentes de inteligencia artificial básicos a los agentes autónomos basados en inteligencia artificial. En este sentido, podríamos entender al agente de IA autónomo como un robot virtual que puede realizar tareas por sí mismo, como si tuviera su propia mente. Imagina que tienes un asistente personal que puede aprender de lo que te gusta y lo que no te gusta.
y que toma decisiones basadas en lo que ha aprendido para ayudarte mejor. Este asistente puede hacer cosas como responder preguntas, ayudarte a organizar tu agenda, sugerirte música que podría gustarte o incluso conducir un coche de forma autónoma. ¿Te van sonando estos ejemplos? Estos agentes de IA funcionan observando el mundo a su alrededor o la información que perciben, pensando en la mejor acción a realizar en base a lo que saben o han aprendido, y luego actuando de acuerdo a esa decisión. Pueden aprender de sus experiencias, lo que significa que pueden mejorar con el tiempo haciéndose más útiles cuantos más los usas. Por ejemplo, cuando hablas con un asistente de voz como Siri o Alexa, estás interactuando con un agente de inteligencia artificial. Este agente escucha tu pregunta, la procesa para entender lo que quieres y luego busca la mejor respuesta o acción para ayudarte. Lo interesante es que estos agentes pueden adaptarse y mejorar aprendiendo de las interacciones para ofrecerte respuestas precisas en el futuro. En resumen, mientras que todos los agentes autónomos de IA son agentes de inteligencia artificial, no todos los agentes de IA son autónomos. La autonomía implica un nivel avanzado de independencia operativa y adaptabilidad que permiten a la gente funcionar sin una guía humana continua. Un ejemplo claro de agente autónomo de IA son los vehículos autónomos que deben navegar y tomar decisiones de conducción en tiempo real, ajustándose a las condiciones del tráfico, el clima y las señales de ese tráfico sin intervención del conductor. Vale, pero todo esto igual suena un poco complejo y quizás pienses que toda esta tecnología y el hecho de poder crear agentes está totalmente fuera de tu alcance. Pero no exactamente. Te voy a enseñar cómo puedes crear tus propios agentes de una manera ultra sencilla, por un lado sin ninguna necesidad de conocimiento de programación, y para los que sí estáis familiarizados con la programación os enseñaré a cómo crear un agente con poquísimas líneas de código. Pero antes vamos a aclarar un par de conceptos para evitar caer en engaños o desinformación. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Voy a explicarte los diferentes tipos de agente de IA de manera sencilla, como si estuviéramos hablando de distintos personajes de una historia, cada uno con su propia forma de actuar y resolver problemas. Por un lado, tendríamos a los agentes de reflejo simple. Imagina un personaje que reacciona inmediatamente a lo que ve sin pensar en el pasado o en las consecuencias futuras. Por ejemplo, si ve que está lloviendo, automáticamente abre su paraguas. Este personaje sigue reglas muy básicas. Si pasa esto, entonces hace esto otro. Por otro lado, tenemos los agentes basados en modelos. Este personaje es un poco más sofisticado. Tiene un mapa o un modelo del mundo en su cabeza. Entonces no solo reacciona a lo que ve, sino que también piensa en cómo sus acciones futuras afectarán basándose en lo que sabe. Por ejemplo, si sabe que cada vez que come demasiado dulce le duele el estómago, decidirá no comer el pastel que tiene enfrente pensando en evitar el dolor futuro. Luego vamos a los agentes basados en objetivos. Este personaje tiene metas o deseos que quiere alcanzar. No solo reacciona al momento o entiende cómo funcionan las cosas, sino que también puede planificar y tomar decisiones basadas en cómo alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, si su meta es mantenerse saludable, puede decidir hacer ejercicio regularmente, incluso si no le gusta, porque entiende que eso le ayudaría a alcanzar su objetivo de salud. Luego tenemos los agentes basados en utilidad. Este personaje es aún más avanzado. Tiene preferencias y sabe cuánto le gusta o disgusta algo. Hace cosas no solo para alcanzar un objetivo, sino para maximizar su felicidad o satisfacción. Por ejemplo, si le gusta más el chocolate que la vainilla, pero tiene que elegir entre un helado grande de vainilla gratis o pagar por uno pequeño de chocolate, decidirá qué hacer basándose en lo que maximice su felicidad. Y por último, los agentes que aprenden. Este es el personaje más interesante. Puede aprender sus experiencias pasadas y mejorar con el tiempo. Comienza sabiendo muy poco y a medida que enfrenta situaciones, aprende y se adapta, volviéndose más inteligente y capaz. Por ejemplo, si juega un videojuego por primera vez, puede que no lo haga bien, pero que a medida que juegue más, aprenda las estrategias y se vuelva mejor. Gracias al nivel de tecnología que hemos alcanzado a día de hoy, nos permite poder crear agentes autónomos complejos, brindándonos un sinfín de ventajas en nuestro día a día o nuestros negocios. Ventajas que te voy a explicar a continuación. Pero quiero que tengas claro que estos agentes solo serán capaces de crearlos de manera adecuada un ingeniero de inteligencia artificial. O quizás tú mismo si sigues viendo este vídeo y te suscribes a mi canal, ya que mi propósito es crear contenido para que puedas tener todo el conocimiento profesional para convertirte en un ingeniero de inteligencia artificial de manera totalmente gratuita. Ahora que ya conoces los distintos personajes en nuestro cuento de agentes de inteligencia artificial, es hora de entender qué hay detrás de cada uno de estos personajes.
En esencia, un agente de IA se compone de 4 componentes críticos: el entorno, los sensores, los actuadores y el mecanismo de toma de decisiones. Vamos a entenderlos un poco. El entorno es el escenario donde actúa nuestro agente, ya sea un espacio físico como el suelo de una fábrica o un dominio digital como un sitio web. Los sensores es el sistema sensorial del agente para percibir su mundo. Se pueden utilizar cámaras, micrófonos o cualquier herramienta para percibir su entorno. Los actuadores son los medios con los que el agente interactúa o modifica su entorno. Podrían ser brazos robóticos, pantallas de ordenador o algoritmos, entre muchos otros. Y por último vemos los mecanismos de toma de decisiones, que es el cerebro del agente. Aquí es donde se procesa la información recogida por los sensores para decidir qué acción realizar mediante los actuadores. Es el núcleo donde ocurre la magia de la inteligencia artificial. Adicionalmente, el sistema de aprendizaje permite que el agente aprenda de sus experiencias e interacciones, mejorando su rendimiento a lo largo del tiempo con técnicas como el aprendizaje por refuerzo, supervisado y no supervisado. Entendiendo el entorno, los sensores, los actuadores y el mecanismo de decisión, los desarrolladores pueden crear agentes de IA capaces de realizar tareas específicas de manera muy precisa y eficiente. Y a medida que la tecnología de inteligencia artificial evoluciona, o la tecnología en general, veremos surgir nuevos tipos de agentes con estructuras y capacidades aún más sofisticadas. Ahora exploraremos cómo los están montando algunas personas y por qué lo están haciendo mal. ¿Pero por qué digo esto? Porque estoy viendo una gran proliferación de personajes vendiendo cursos para que supuestamente puedas crear agentes para tu negocio, aprovechándose de la desinformación. Estos personajes no tienen ningún tipo de conocimiento técnico, lo único que han aprendido es a utilizar herramientas moviendo cajitas tipo Make AI o Zapier, montando simplemente un flujo de automatización complejo con múltiples y posibles puntos de falla, sin ningún tipo de personalización. Porque, ¿qué tipo de agente querrías para tu negocio? Recordemos que según los tipos de agentes que hemos visto antes, existen los más básicos, que son los agentes de reflejo simple, como bien podría ser un simple termostato, pero si tienes un negocio, como mínimo, querrás un agente basado en modelos. El modelo de mundo que necesita este agente es la información de tu negocio. Por lo tanto, estamos hablando de que es necesario una capa de personalización. El agente necesitará el modelo de mundo de tu negocio para que sea capaz de tomar decisiones informadas y basadas en los datos de tu negocio. Y aún más importante, que hay que tener en cuenta, es la privacidad y la seguridad de los mismos. Pero es que además a día de hoy tenemos la posibilidad de crear agentes autónomos complejos, mezclando diferentes tipos, por ejemplo, basados en modelo y objetivos, etc. Los agentes de IA pueden ofrecer numerosas ventajas para los negocios en la era digital, optimizando operaciones, tomando decisiones informadas, mejorando la experiencia del cliente y promoviendo el crecimiento y la competitividad. Aquí están algunas de las ventajas claves que podemos encontrar en los negocios: la mejora de la eficiencia, ya que los agentes de IA pueden automatizar tareas repetitivas, permitiendo a las empresas completarlas más rápidamente y con mayor precisión. Esto no solo libera el tiempo de los empleados para que se concentren en tareas más críticas para el negocio, sino que también mejora la productividad en general. Por otro lado, tenemos una toma de decisiones mejorada. Capaces de analizar grandes cantidades de datos, los agentes de IA proporcionan percepciones valiosas que apoyan los procesos de toma de decisiones. Utilizando algoritmos avanzados de aprendizaje automático, pueden identificar patrones, tendencias y correlaciones que podrían pasarse por alto. Una experiencia del cliente mejorada. Los agentes de IA ofrecen interacciones personalizadas y oportunas con los clientes, mejorando su experiencia. Pueden brindar soporte instantáneo y responder preguntas y ofrecer recomendaciones, lo que aumenta la satisfacción y la fidelidad del cliente. Por último, un ahorro de costes. Al automatizar tareas, los agentes de IA reducen la necesidad de recursos humanos y trabajo manual, lo que se traduce en ahorros de costes para las empresas. Son capaces de manejar tareas de alto volumen y repetitivas sin fatiga. Estos son solo algunas de las ventajas que destacan el potencial de los agentes de IA para transformar y beneficiar a las empresas en diversos aspectos, desde la operación interna hasta la interacción con el cliente. El futuro de los agentes autónomos de IA está repleto de posibilidades emocionantes para nosotros, los ingenieros de inteligencia artificial, que a medida que las organizaciones descubran el potencial de estos agentes para mejorar la eficiencia y la productividad, su adopción se disparará. La tendencia significativa que se avecina es la personalización de los agentes de IA para satisfacer las necesidades específicas de cada negocio. A medida que estos agentes se vuelvan más comunes, será esencial adaptar sus algoritmos,
entradas de datos y salidas para alinearlos con los objetivos y procesos únicos de cada organización. En este panorama en evolución, los agentes de IA prometen revolucionar la forma en que operamos y operan los negocios. Estamos al borde de una nueva era digital. Prepárate conmigo en este canal para ser parte de esta transformación. ¿O te vas a perder esta revolución? Si no es así, acompáñame a la sección Coding Mindset Lab para ver cómo podemos programar un agente de IA en poquísimas líneas de código.